cuántos medicamentos en falta y según oigo, van a haber unos cuantos más, que no debería ser así. Porque se supone que si esos medicamentos son hechos aquí, no deberían estar en falta. Y voy a enfatizar donde dice, quedan sin efecto todos nuestros contratos, es decir, que todas las materias primas, todos los insumos que se requerían para la producción, que estaban recogidos en esos contratos, por supuesto que se paralizaron, porque si no hay una vía bancaria para poder pagar esas materias primas que íbamos a adquirir, el suministrador, por supuesto, que suspende todas las operaciones. Mal, las colas marcan por las noches. Ajá. Y después que marcan por las noches, son miles de personas los que hay. Y no podemos cogerlas. Si yo tengo glaucoma, y hace como 6 meses que no cojo mi Latanopro, porque no puedo. Otra de las afectaciones del bloqueo de Estados Unidos a Biocuba Pharma es que están detenidas las entregas de suministros hasta tanto no se defina que tienen menos del 10% de componentes de origen de Estados Unidos. Medicamento que está faltando, por lo menos que yo uso el Cautoprin, que está en falta no, dicen que llega pero se acaba enseguida. El antibiótico también es otro que cuando lo mandan, cuando llegó a sacar un poquito en una farmacia, cuando uno corre ya se acabó. Porque ellos saben además que están provocando con esta medida. Les informo que todas las operaciones están detenidas hasta tanto se defina qué productos tienen menos del 10% del contenido de origen USA. Esos serían los productos que comercializarán directamente con Cuba. Mientras el fabricante no concluya ese trabajo, no es posible continuar suministrando. Esta medida, compañeros, está provocando hace ya un tiempo afectaciones en los medicamentos nuestros. Específicamente en los medicamentos que se presentan en cápsulas, como son los antibióticos, la cefalecina, la amoxicilina, productos que tiene también Mexol, como el omeprazol. Este comunicado es el representante de una gran compañía que nos ha suministrado durante más de 30 años insumos al sector biofarmacéutico cubano y que ahora con el recrudecimiento del bloqueo detuvo las entregas, porque sabe, al final, el recrudecimiento tiene su origen y tiene sabe a qué le va a hacer daño. Más del 85% de los productos que se utilizan en la producción de medicamentos son importados y el 92% de los principios activos provienen fundamentalmente de mercados como China, India y Europa, así como el 60% de los materiales de envases. Otro de los efectos que tiene el bloqueo es el encarecimiento de las compras por no poder adquirirlas en mercados cercanos, así como por utilizar intermediarios que trasladan y nacionalizan las materias primas en un tercer país para poder suministrarlas. Estas acciones de bloqueo encarecen en más de un 30% y a veces hasta un 50% los insumos, las materias primas que tenemos que adquirir para poder producir nuestros medicamentos. Y esto dilata además los periodos de reaprovisionamiento de todos los insumos para las producciones, porque son mercancías, son materias primas que tenemos que traer de la India, de China, y hay que bajarlas, hay que llevarlas hasta un puerto intermedio, nacionalizarlas, bajarlas del buque, nacionalizarlas y después volverlas a montar y traerlas hacia Cuba. Imagínense cómo está afectada la logística internacional que haya que hacer eso en estos momentos. Soy asmática desde chiquitica y necesito el salbutamol porque me dan ataques todo el tiempo. Los productos de tarjeta control, que tenemos 63 productos y que son muy importantes porque son los que garantizan el tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, las enfermedades de por vida. Son 63 medicamentos que le damos un seguimiento y que Randy, para que se tenga una idea, para poder producir estos 63 medicamentos se necesitan al año 43 millones de dólares. Es decir, que nosotros estamos trimestralmente necesitando entre 10 y 11 millones de dólares para poder garantizar estos 63 medicamentos que están controlados por tarjeta. Pero dentro de los 63 medicamentos de tarjeta tenemos también una prioridad, que son los 12 medicamentos de mayor consumo, porque hay casi 6 millones de cubanos que están inscritos en el tarjetón que consumen esos 12 medicamentos. Hay 5 antihipertensivos, efectivamente. Hay también 2 diuréticos, hay un anticoagulante, la warfarina, está la metformina para el tratamiento de la diabetes, está el dinitrato isosorbide para la insuficiencia cardíaca y tenemos también los 2 aerosoles
el salbutamol y la fluticasona para el ataque de asma y el tratamiento del asma y de la rinitis crónica, que son medicamentos que es un grupo de productos que tienen prioridad de la prioridad, como decimos nosotros, y que sin embargo hay que decirle a la población que han estado afectados en... Bueno, la falta de medicamentos es algo que realmente está afectando bastante, ¿no? Y que ya han pasado varios meses y cuando nos falta uno, falta otro, y siempre al final faltan cosas en la farmacia. Y entonces hay muchas personas que padecen enfermedades que necesitan sus medicamentos y están, bueno, pues sin medicamentos. Vamos a recordar primero que esta es una industria altamente regulada y que basta que falte un componente en alguna de las formulaciones para no poder producir ese medicamento. No son como otras producciones que uno puede buscar alternativas. Tienen que ser las materias primas que están además certificadas y evaluadas por los laboratorios productores. Tengo 83 años y me hace mucha falta el medicamento. Y no aparece. Tú a la farmacia que llegan los medicamentos y al poquito no hay nada. Llegó el surtido, no hay. No se sabe lo que se hace. Alguien tiene que saber de eso. Alguien tiene que poner medidas sobre eso. Y bueno, recordarles que el cuadro básico de medicamentos de Cuba, el ajustado por este mismo problema de la crisis de la pandemia y del recrudecimiento del bloqueo, cuenta con 619 medicamentos y de ellos 359, el 58%, se producen por Biocuba Pharma. En el año 2021, el 50% de los recursos financieros y materiales se destinaron o se utilizaron para producir medicamentos propios del protocolo para la COVID-19, así como para el desarrollo y producción de las vacunas, de las que todos nos enorgullecemos. Debido a esto, no se logró contar con los recursos para producir toda la gama de medicamentos del cuadro básico. Y esta situación no ha hecho otra cosa que agudizarse en lo que va de 2022, cuando los niveles de medicamentos en falta son superiores a los del pasado año. El doctor Eduardo Martínez dijo que no se cuenta en estos momentos con las materias primas y materiales para producir, lo que incide en el 94% de las faltas. Incluso señaló que a veces falta un solo componente y no se puede producir el medicamento en el país. Por estos días mucho se ha hablado del bloqueo. El objetivo es simple: hacernos pasar trabajo y penurias, y que adicionalmente pensemos que toda la culpa es nuestra y terminemos decepcionados de nuestro proyecto de nación soberana, independiente y socialista. Lo que tiene que quedarnos bien claro es que todos los días una narrativa anticubana, manipuladora y desleal intenta por todas las vías que usted no perciba a la luz del sol el daño que nos hace el bloqueo y le echemos la culpa al Estado, sus instituciones, al gobierno, sus ministros, incluso que los califiquemos de fracasados. Mire, el que no vea el daño que nos hace el bloqueo es porque no quiere o es muy oportunista. A estas alturas es importante entender que el bloqueo no es una única ley que se aprobó en el pasado. Con los años se hizo más compleja. La situación en la actualidad es un entramado de leyes, sanciones y acciones de gobierno que se actualizan y se apuntalan una sobre otra. Las acciones anticubanas amparadas en esa política incluso han sido quirúrgicas para ir a donde más daño hacen en lo económico y social. Y usted se preguntará, ¿hasta cuándo? Tendrán que pasar 60 años más hasta que entiendan que es una política fracasada, como el propio presidente Barack Obama admitió. Una pregunta con una respuesta triste y real. No parece que vaya a cambiar por el momento. La política del actual mandatario Joe Biden es precisamente esa, la de no hacer nada y mantener el curso impuesto por la administración republicana de Donald Trump y sus ya conocidas 243 medidas. No hay voluntad política en la Casa Blanca demócrata para abrir el juego y pedirle al Congreso, dominado también por los demócratas, que deroguen el entramado de leyes que asfixian la economía cubana y apuestan por la política de bloqueo. 13 presidentes han pasado por el despacho oval desde que triunfara la revolución. Todos, escúchelo, todos y cada uno de ellos, en mayor o menor medida, alimentaron el bloqueo contra Cuba. 7 fueron republicanos, 6 demócratas. Nada que esperar, ni de unos ni de otros. Lo que nos toca es construir el socialismo con esa piedra en el zapato, a nuestro ritmo, es verdad, más lento, pero de manera más inclusiva y sin miedos. Tenemos que entender el bloqueo de verdad
sus esencias históricas, verlo como parte de un conflicto político entre dos proyectos de nación y de sistema social. Solo así comprenderemos cuáles son los principios que tenemos que Y defender. aquí se trata de saber si vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a perder para siempre la oportunidad de ser lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que se juega en este periodo. Eso es lo que se juega en nuestra resistencia. Pero también en tiempos difíciles es cuando realmente se prueban los hombres y las mujeres. En los tiempos difíciles es cuando se prueban realmente los que valen algo. Los tiempos difíciles son la mejor medida de cada cual, del carácter de cada cual, del coraje, del valor de cada cual, de la conciencia de cada cual, de las virtudes de cada cual. Y sobre todo de las virtudes de un pueblo. Y las virtudes patrióticas y revolucionarias no le faltarán jamás. No le faltaron jamás a este pueblo y no le faltarán jamás a este pueblo. Sin embargo, los revolucionarios tenemos que ser muy conscientes de cuáles son los problemas, de cuáles son las dificultades. Pueden confundir algunos, siempre es una lucha. En periodos especiales también una lucha política seria. En primer lugar, frente al imperialismo, a sus campañas, a sus consignas. Contra ningún país del mundo jamás se han dirigido las cientos de horas de transmisiones radiales que se dirigen contra Cuba. Contra ningún país del mundo en ninguna época se ha empleado un barraje tal de propaganda reaccionaria como contra la revolución cubana, para debilitarla, para reblandecerla. Todos los recursos que el imperio dedicaba antes al movimiento comunista internacional, lo dedica hoy a un solo propósito: combatir a Cuba, reblandecer a Cuba, derrotar a Cuba, aplastar a Cuba. En la mentalidad imperialista no cabe siquiera la idea de que un pueblo como Cuba haya tenido la osadía de enfrentar, de hacer una revolución, de seguir adelante. Hoy no les cabe en la cabeza que seamos el pueblo más independiente del mundo. Y no les quiere caber en la cabeza que seamos también, por esa misma razón, y la razón de estar aquí a su lado, y la razón de estar enfrentados a ellos, que seamos el pueblo más valiente de la tierra. Washington nunca ha dejado de realizar operaciones abiertas o encubiertas contra los países independientes situados al sur del río Bravo. La influencia de la política exterior de Estados Unidos es predominante en América. Solo existe un caso especial, el de Cuba, el país que durante más de medio siglo ha hecho valer su independencia, enfrentando políticamente a los Estados Unidos. Podemos estar de acuerdo o no con la Revolución Cubana y con su gobierno, pero al haber resistido 62 años sin sometimiento,
es toda una hazaña. En consecuencia, creo que por su lucha en defensa de la soberanía de su país, el pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad. Esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia por su ejemplo de resistencia. Y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Sabes, tu retórica ya me aburrió. Yo no sé a qué masa le vas a mentir. Otra vez mi pueblo que se unió te enfrenta y te dice que bloqueo no. Tratas de ponernos contra la pared, te da rabia no podernos someter. Otra vez mi fe te sorprendió y el mundo te grita que el bloqueo no. Coge mambo, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. Y el mundo te grita que el bloqueo no. Sabes que el ingenio de este gran país te supera siempre cada mes de abril. Otra vez tu soberbia se encendió y la humanidad dice bloqueo no. ¿Quieres ser Goliat? Pues nosotros David. ¿Quieres la humildad pisoteada por ti? Y otra vez mi onda se tensó y hasta Dios te dice que el bloqueo no. Coge trova, coge timba y no comas tanta guinda al brindar con tus cipayos y otros tontos papagayos. Esa forma extraña que usa para someter, al final se volverá en contra de sí. Bloqueando a los demás, te bloqueas a ti y sacas un boleto hacia la soledad. A un pueblo que amanece con dignidad, cada día escucha se recrudeció. Y otra vez pierdes la oportunidad de limpiar tu historia diciendo el bloqueo no. Desbloquéame, desbloquéanos con tus amenazas, con tu prepotencia. Con bloqueo ensucias la historia con tanta indecencia. Con bloqueo los pueblos del mundo tenemos conciencia. No te da vergüenza. Con bloqueo no. 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 Con bloqueo